Bueno, entonces, en ese sentido comencemos. ¿Están todos de acuerdo? Y le doy la palabra al doctor García Roché, que obviamente pasaré a presentarlo. El doctor es abogado y es doctor en ciencias jurídicas, derecho público, administrativo, procesal y constitucional por la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es profesor titular de Derecho Administrativo por la Universidad de Buenos Aires, es profesor de posgrado en especialización en Derecho Administrativo de la UBA y de máster en Derecho Administrativo y es socio fundador del Estudio García Roché. Primero, quiero que disculpen mi condición de administrativista. Administrativista se casi soy humano. Pero bueno, en tiempos donde la vulnerabilidad se acepta, la evidencia y se protege, yo creo que estoy en una situación vulnerable bastante igual de la mano proteger. No entendí bien por qué Luis y Juan Pablo me pidieron que prorrogara boleta de deuda. No lo entendí bien hasta que leí boleta de deuda. Porque cuando leí boleta de deuda, encontré un hallazgo increíble. Alguien hablaba de la boleta de deuda en el marco de la función administrativa como acto administrativo. Y entonces dije, bueno, acá estoy, en este lugar más o menos puedo nadar. Y la boleta de deuda como acto administrativo, como resultado de la función administrativa, se enfrenta con el famoso régimen de. Nosotros los administrativos siempre hablamos mucho de la autotutela declarativa, la autotutela ejecutoria, la autotutela reduplicativa, el agotamiento de la vida, pero hablamos muy poquito de la autotutela ejecutiva. Y la verdad es que el acto administrativo tiene una posibilidad, una posición ejecutiva que muy pocos saben entender. ¿Y qué es lo espectacularmente importante de esta cuestión? Estas prerrogativas se le dieron a la administración no como un regalo del derecho, sino porque la administración tenía un fin, que ese fin era realizar el derecho de la sociedad. En general, en la realización del derecho de la sociedad es más importante en la administración que en los jueces, porque la administración le lleva el derecho a quien no lo va a obtener por ningún amparo, por ninguna solución, porque no tiene cómo llegar al juez. Entonces, cuando se trata de vacunar a la gente, o de la educación, o la limpieza, o la seguridad, el 90% de la gente no lo va a reclamar, no va a presentar ningún amparo, no tiene la posibilidad de hacerlo. Y esto es justamente lo que hace la administración. Y para hacer eso, sí, no, plata. Ahora, para hacer eso y necesitar plata, si realiza el derecho romano totalmente presume que va a actuar conforme a las leyes y que va a tener un procedimiento que permita la revisión. Y si esto no ocurre, se plantea un problema muy serio. Y este es el lugar en el libro invita a una reflexión importante, ¿no? Porque es no tanto qué pasa cuando tengo el título ejecutivo, sino cómo llego a un título ejecutivo. Cómo es que construyo un procedimiento que permita llegar a un juicio ejecutivo en un contexto donde necesito el seguimiento de la población para que el cumplimiento no sea un cumplimiento forzado por un oficial de justicia, sea un cumplimiento voluntario. Nosotros pareciera que nos hemos olvidado del cumplimiento voluntario, nos hemos olvidado de explicarle a la gente por qué le cobramos o qué le cobramos. Y esto es lo que me parece magnífico en el libro, con esta idea de decir, miren, estamos planteando si la administración realmente le explica a la gente qué procedimiento hace para dejar ese título ejecutivo y si le da intervención en ese procedimiento de modo tal que en un momento determinado la gente pueda decir, no, yo voy a reclamar mi derecho acá antes del título ejecutivo. Y si no lo tuve, entonces lo voy a reclamar después, porque yo no necesito, porque el anterior no necesita de los impuestos para lograr el cometido de realizar el derecho. Lo voy a reclamar después porque no me dejan haberlo reclamado antes, porque no sé qué tengo que pagar. Eso es lo que decíamos hace un rato, ¿no? Sí,
¿Qué te pasa cuando vos recibís un inspector de la administración y sabés que te va a decir que debes algo que no sabés qué es? Y entonces el 90% de la población se pone del lado del infractor y no del lado del tipo que cumple la ley. Y eso es un error gravísimo en el cual nosotros no podemos caer. Entonces, a mí me parece que lo mejor que tiene este libro es que invita a una reflexión profunda acerca de cómo es la función administrativa en materia tributaria. Es decir, ¿qué tiene que hacer la administración en materia tributaria? Este libro nos invita, y esto es insólito, a salir de la sociedad líquida. Esa sociedad que se acomoda a lo que viene, ¿no? Yo invito a decir, no, no, y esta boleta de deuda, que es la sociedad líquida, si no me acomodo a la boleta de deuda, porque me llegó la boleta de deuda, me acomodo. No, 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 no voy a hacer un líquido que se va a acomodar a este vaso. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque soy un ser humano que razona. Y entonces, como soy un ser humano que razona, un procedimiento que me diga por qué razón debo lo que debo, que me permita intervenir en por qué debo lo que debo y que me permita cuestionarlo antes para no tener que inventar una excepción de falta de legitimación para obrar, ¿no? O una de falta de existencia de la deuda en un contexto donde es muy difícil hacerlo y donde la jurisprudencia, como bien marcan los autores, se ocupa más y bien de la defensa del proceso, de la defensa del juicio, que de cuestionar la boleta de la audiencia. Así que yo les agradezco que en tiempos de sociedad líquida y de FIX, ustedes den la oportunidad de reflexionar. Es lo que hace Pico. Es un libro que absolutamente permite volver para atrás y digerir algo que parece indigerible, que es la boleta de el método de uso. Gracias. Yo lo respeto, se lo pido. Yo voy a tratar de buscar, digamos, cambiando el orden de tanto y creo que voy a hacer una consideración. Con la perspicacia que es habitual, también señaló a qué hago acá si yo me dedico a otra cosa. Y yo quiero hacer de esta reflexión como deducción. En primer lugar, todas las invitaciones que hicieron en el fondo de Juan, que fue el que buscó para escribir el libro. Yo más bien me fui desde otro lado, que fue concluyendo con cierta lentitud, porque hay que tener cuidado con la recaudación, jurisprudencia en el tribunal. Los primeros fueron, no los tuviste vos, en realidad, porque en ese momento era bastante exquisito. Y fuimos contribuyendo a partir de eso, lo que termina desembocando en el libro. Ahora, ¿por qué una administración? Porque el libro tiene mucho más que ver con el derecho administrativo que con el derecho tributario. El otro, no. El otro tiene que ver con el derecho tributario. En ambos, nosotros tuvimos la visión de que el derecho es uno solo y que este tema de distribuir en ramas es probablemente, en mi opinión, una mala versión kantiana. Esto no lo vamos a tratar acá porque da para largo, pero lo que sí es importante es que la contribución que se hace de otra rama del derecho es lo que termina revelando qué es lo que pasa efectivamente dentro del tributarismo. Y de nuevo, los tributaristas tienen tanta capacidad de defender el derecho administrativo como los administrativistas el derecho tributario. Sí te quiero señalar una cosa. Nosotros te invitamos, esta vez fui yo, invitamos en otra ocasión a un panel que tenía que ver con la aplicación del derecho administrativo a algo que se suponía que no lo era, que era un tema visto como penal, sí, pero tenía que ver con la actuación de la policía, y le pusimos mano administrativa y por eso lo invitamos a Fernando, y me parece que no solo la buena voluntad, sino la capacidad de mirar desde su rama cómo se enfocan otras cuestiones que eventualmente son de todas las otras ramas, pero que
se enriquecen cuando uno les hace el aporte externo, que no es tan externo. Es decir, usa la palabra externa modificada como excepción al, digamos, a la mainstream, pero en el fondo también no es externo. Sí, muchas gracias y gracias a todos por llegar. Porque esa ocasión te sentiste más solo que esta. Sí, porque probablemente estaba mal visto el tratar el tema, es decir, había mayor resistencia o eran refractarios los finalistas sobre el tema del ángulo administrativo. Es la peor. Sí, porque es querer ver las potestades administrativas a través de la lupa del mismo crimen CNL, que no tiene nada que ver con eso. Pero bueno, da para otra vida. Pero tendrías que dudar. No lo verás. Bueno, no, gracias a usted, doctor. Bueno, entonces, si les parece, vamos con el orden. En este caso, vamos con la doctora Margarita Zabalza. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en Derecho Tributario por la UBA, profesora de Derecho Tributario y subsecretaria del área de innovación y apoyo a la gestión, también de la Universidad Nacional de Rosario, y es miembro de la Corte Suprema de la Provincia. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a Luis y a Juan Pablo, que nos conocimos hace poco en la actividad, por, bueno, Fabiana Jafril, que no la había ahí conectada, pero que ya no veía. Pero bueno, Fabiana, que fue la que nos puso en contacto con Juan Pablo. Bueno, muchas gracias. No solo por la invitación al libro, la verdad que cuando me dijo Juan Pablo el título del libro, dije, qué interesante, porque la verdad que recuerdo cuando cursé el posgrado acá, que discutíamos mucho cuáles son los requisitos de la boleta de deuda. Porque no estaban contemplados, por lo menos a nivel nacional, no está en la ley 11.683 cuáles son estos requisitos. Entonces ahí, siempre en el derecho tributario, vamos a la aplicación supletoria del derecho administrativo, que en realidad es parte del derecho público. Entonces la lógica es que bajan en conjunto, que tengan una lógica, un razonamiento coherente. Creo que eso es lo que tiene el derecho tributario, que yo siempre destaco, que te hace estudiar todas las ramas del derecho. Estás en interconexión con todas las ramas del derecho en todo, en cualquier tema, digamos, porque aplicas mucho la definición general del derecho civil, aplicas el derecho penal, el derecho administrativo ni hablar, o sea, las distintas ramas, creo que el que menos vinculamos por ahí es el derecho laboral, salvo algunas cuestiones en particular, pero digo, siempre está en la ley de concurso y quiebra, es decir, siempre de alguna manera es transversal a todas las distintas ramas. Entonces, conocer esos principios generales de las distintas ramas creo que da un sentido importante. La verdad que me parece importante, primero porque se ve facilísimo, porque yo estaba preocupada cuando papá me dijo, ¿cómo vamos para leerlo y poder sacar algunas conclusiones para compartir con el rector una responsabilidad grande? Pero bueno, la verdad que sí, lo felicito porque no es fácil un tema tan puntual, porque es súper puntual, poder abordarlo de esta manera con una conclusión muy importante que es la naturaleza jurídica, que creo que por lo que ustedes dicen en la introducción es lo que se propusieron abordar, digamos, y partiendo de esa naturaleza jurídica, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de entender que la boleta de deuda es un acto administrativo, ¿no es cierto? Y aplicar las distintas cuestiones. A mí me pareció interesante un poco de los requisitos de este acto administrativo. Si bien a nivel nacional no tenemos contemplados los requisitos de la 11.683, sí están en la ley de procedimiento administrativo, nosotros en particular en la provincia de Santa Fe tenemos una nueva ley de procedimiento administrativo de fines del año pasado, bastante moderna, no me animo a cuestionarla. Tiene algunas cosas que me llamaron la atención, por ejemplo, no están las vías recursivas, es decir, en lo tributario aplica el código fiscal, como que ya tiene regulado, pero la verdad que introduce un montón de cuestiones, como tiene que ver incluso la introducción de la posibilidad de aplicar la inteligencia artificial en el citado de actos administrativos y en el trabajo previo, lo cual en la boleta de deuda, con un montón de recaudos y demás, que ya no contempla lo de dictar las boletas de deuda por sistemas de computación, el código fiscal, que es viejo, pero permitiría introducir, habría que haber controles y demás que tendría que haber en el sistema para que esas boletas sean emitidas correctamente. Pero al margen de eso, cuando en el 2012 se modificó el Código Fiscal de la provincia de Santa Fe, se incorporó en la primera parte del artículo 13 del Código Fiscal
cuál es el acto administrativo tributario. Y ahí se incorporan 3 ramos los códigos fiscales, y ahí se incorporan todos los requisitos que conocemos, que están en la 19.549, que están en la actual ley provincial de procedimiento administrativo. E incluye todos los actos. Obviamente que eso abarca cualquier acto administrativo que dicte la administración provincial, la administración provincial de impuestos, el organismo tributario, pero que aplica claramente a la boleta de deuda. Y después cuando nosotros vamos a la parte del juicio ejecutivo en sí, el juicio apremio, se llama en el Código Fiscal, el artículo 129 sí establece los requisitos de la boleta, que tiene que tener la boleta de deuda. ¿Qué es lo que no establece? ¿Qué es lo que siempre nosotros cuando lo intentamos explicar a los alumnos, llevamos al modelo de código de David, o ustedes lo contemplan claramente en el libro, que es esto de indicar la causa? Es decir, está bien, indicar el tributo, indicar los periodos fiscales, pero bueno, ¿cómo llega esa boleta? Es un procedimiento, es consecuencia de un procedimiento de determinación tributaria, es consecuencia de una liquidación administrativa, porque en las provincias, sobre todo, nosotros tenemos las liquidaciones administrativas de patente o del impuesto inmobiliario, que pueden tener discusiones previas y procedimientos previos en la administración no resuelto o mal resuelto, etc. Y yo, por ejemplo, que ahora recuerdo un fallo nuestro de la Corte de hace poco que tiene que ver con cuando se toman conceptos incorrectamente para deducir de las declaraciones juradas del mismo impuesto. Que es como el artículo 14 de la 11683, Santa Fe tiene un igual. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Puede liberar boletas de iniciar ejecución, pero previo tiene que intimar por 15 días. Entonces, eso en general no es fácil, por lo menos en la administración provincial. Y en los municipales nosotros tenemos distintas legislaciones que regulan el procedimiento de apremio. Una ley para los municipios sería, que también está potestad ahora, porque se reformó la Constitución, la autonomía, se están modificando un montón de leyes, con lo cual va a haber todo un cambio, más el código fiscal. Todo lo que viene de los municipios, para mí, lo más débil de las boletas de deuda en general es esto de la causa o de los procedimientos previos, porque no se cumplen. Después lo vemos cuando vemos las excepciones, pero no, los municipios en su gran cantidad, y a veces la misma provincia, sobre todo con lo que tiene que ver con las liquidaciones administrativas que hace el inmobiliario, a veces son muy cuestionables el cumplimiento del procedimiento previo para la emisión de la boleta de deuda. Porque en eso sí creo que es fundamental lo que decía recién Fernando, y lo tomo, que yo lo resalto mucho en nuestra nueva constitución, la de Santa Fe, que los constituyentes incorporaron un artículo 8, donde está la formación del Tesoro provincial, y a continuación, en el mismo artículo, los principios que se aplican en la presupuestación. Entonces está contemplado a nivel global lo que es el gasto y el recurso para la provincia de Santa Fe. Es decir, que no puede existir uno sin el otro. Y cómo la gente común y corriente, al margen de que sea o no contribuyente, cómo ve esto de lo que yo pago, en qué se gasta y cómo lo gasta la administración. Nosotros ahí la principal falencia en el cumplimiento de los requisitos es lo que tiene que ver con la forma, ¿sí?, previa, no con la boleta en sí, porque en la boleta en general es difícil que haya alguna falta de la firma del funcionario, o los datos del contribuyente, o el tributo y los periodos fiscales reclamados. Pero sí creo que la principal falencia en el cumplimiento de los requisitos de la boleta, que da lugar muchas veces a la inhabilidad de título y a otras excepciones que en Santa Fe hay varias contempladas, tiene que ver con el procedimiento previo de formación, para llegar a la formación de ese título. Que la administración cumple con los procedimientos que establece la ley, digamos, para poder llegar a la emisión de esa boleta. Creo que eso es lo más revisable y los cuestionamientos que más ha abierto la Corte en recurso de inconstitucionalidad en los juicios de apremio en particular. Bueno, me parece que después cualquier cosa... Bueno, muchas gracias, Margarita. Continuamos con Grete, vamos a poner orden. Así que la vamos a presentar. Grete Cali Velasco, ella es abogada por la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Administrativo Financiero, Derecho Público de la Universidad de Salamanca, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Cuyo. Se desempeñó durante 15 años como asesora legal de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos del Gobierno de la provincia de San Luis
y es socia fundadora del estudio ABC Primero. Bueno, muchas gracias Tomás, muchas gracias Luis, Juan Pablo y a toda la mesa. Realmente para mí es un honor estar acá en esta presentación. Recientemente estuvieron ustedes también en San Luis, donde pudieron presentar el libro Boleta de Deuda. Como Tomás decía en la presentación, yo trabajé mucho tiempo en rentas de la provincia y ahí lo conocí a Juan Pablo, que fue mi docente también en la maestría de la UCA. Y bueno, siempre tuve interés por estos temas y por eso doy clases de Derecho Tributario. Me pareció, antes de comenzar a describir el capítulo 3 y 4, que básicamente es lo que voy a hacer, me pareció importante destacar que esta es una herramienta muy positiva para nosotros, los operadores jurídicos, los docentes y en general todos los que nos interesamos por el estudio del derecho tributario. Antes lo decían Margarita también y Fernando, que uno por ahí pasa por encima la boleta de deuda como si fuera un trámite más, es un formulario preimpreso, rentas lo tienen en el sistema, toca un enter y sale la boleta de deuda. Y ustedes nos invitaron a reflexionar sobre eso, así que a mí me parece muy valioso y lo que hay que destacar. Bueno, entrando a lo que hemos, digamos, distribuido para esta exposición, a mí me parece que sería bueno recordar que la naturaleza jurídica que nos plantean los autores es precisamente la de un acto administrativo de certeza, ¿sí? Y eso nos lleva a ver cuál es la tutela administrativa que tiene realmente el Poder Ejecutivo para llevar adelante ese acto administrativo, para ejecutarlo, si lo puede hacer o no, y qué puede realmente el Ejecutivo trabajar de la boleta de deuda. En principio, un poco lo veníamos conversando, puede determinar el monto, puede determinar la existencia, siempre y cuando no lo haya hecho el contribuyente. En materia tributaria, por regla general, es el contribuyente que va a declarar sus impuestos y, bueno, el fisco lo va a hacer en caso de que uno lo hubiese hecho o hubiese hecho una declaración insuficiente. En ese sentido, entonces, vemos que por aplicación de nuestras reglas constitucionales, el Poder Ejecutivo bien puede determinar la existencia de la deuda, puede determinar el monto, puede intimar de pago, pero no puede ejecutar la deuda en su sede. Entonces, esta autotutela, que es la potestad que tiene el Estado de poder decidir y ejecutar los actos por sí mismo, el Ejecutivo no la tiene y deberá recurrir en este caso al Poder Judicial en el juicio de ejecución fiscal o el juicio de apelación. Eso como para darle más un poco a lo que es la naturaleza jurídica que nos plantean los autores. Después me pareció muy valiosa la distinción que hay entre lo que es la determinación de la deuda propiamente y cómo se trabaja la tutela administrativa ahí, y lo que es la ejecución. Ellos ahí, en todo lo que es el capítulo 3, abordan esta diferencia y nos muestran que el Estado va a tener amplios roles, digamos, en sede administrativa para determinar, pero que el contribuyente se va a encontrar más limitado quizás en lo que es la esfera ejecutiva, pero acá va a poder presentar en sede administrativa pruebas que hagan sus hechos, su contabilidad y demás. Eso me pareció muy positivo, digamos, en la diferenciación, y también por otro lado, de que en el juicio de ejecución fiscal nos encontramos en un proceso que, si bien, como les decía recién, viene a recoger esta voluntad administrativa plasmada en un acto de certeza, va a ser acotado. El juicio de ejecución fiscal es de conocimiento acotado, limitado, el contribuyente tiene defensas muy específicas que las vamos a abordar enseguida, pero que están previstas en la ley y que de alguna manera lo que se pretende es darle ese marco de garantías que se obtiene sí en el proceso judicial y no en la sede administrativa. Bueno, después se pasa toda una revisión de cuáles son las vías de impugnación que tienen los contribuyentes frente a esta pretensión del fisco, y nos encontramos con este requisito que siempre está dando vuelta, que es el solve prefer, y es la necesidad esta del pago previo para recurrir a la vía judicial, y las dos caras que tiene, digamos. Por un lado, para el fisco significa una cautelar automática, la plantean así en la obra, y que implica que el ciudadano, para poder reclamar sí o sí, va a tener que hacer, digamos, efectivo el pago. O bien, como también se aborda, un depósito previo que podría darse según criterio de la Corte por cumplimentado ese requisito. Me parece eso también interesante, y las excepciones concretamente que se plantean
con la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal, pero también con la jurisprudencia norteamericana. Después nos vamos de lleno a cuál es el rol que va a tomar el Poder Judicial respecto de la boleta de deuda, y ahí nos presentan un Poder Judicial que tiene su cargo como primera medida de ejecución de la deuda, como veníamos comentando, tiene que esa ejecución ser en el marco de la ley, con las defensas que están permitidas, pero también tiene dos funciones más que se destacan y me parecen muy importantes, que una es el control de oficio, necesariamente debe controlar que esa deuda cumpla con los requisitos que nos comentábamos recién, que los requisitos realmente sean controlados por el juez, que no sea una mera escribanía de la boleta que llega y se ejecuta, sino que haya un espacio propicio para dar ese análisis, que es un análisis de regularidad. Cuando hablábamos recién del acto administrativo, nos deteníamos a ver que como es un acto administrativo, tiene requisitos que están en la ley y también supletoriamente en los códigos vinculados, el juez lo que va a hacer es un análisis de regularidad, de que se hayan cumplido mínimamente los pasos para llegar a la obtención de ese título, que se sepa con certeza qué es lo que se reclama para que luego, por supuesto, el contribuyente pueda defenderse en base a los bonos. Bueno, y también me parece importante destacar que aunque no esté, nos plantean los autores que aunque no esté previsto ese control de oficio, el control se hace lo que corresponde y es lo que hace a la esencia del control judicial en esta materia. Y por último, el esquema de defensa, garantizar que el ciudadano pueda defenderse en este juicio ejecutivo. Que no es poco, ¿no? Porque uno dice juicio ejecutivo, bueno, ¿y cómo están todas las defensas? ¿Hay espacio para eso? ¿De qué lo puedo defender? Ya no me voy a defender en esa sede de poder demostrar la realización del hecho imponible, el quantum y demás, pero sí voy a tener defensas que van vinculadas a la valididad o la veracidad del tipo. Como para cerrar, me parece que lo que quería dejar en claro es que se hace una muy buena distinción entre la función administrativa de determinación de la deuda y la función judicial de ejecución de la deuda. Y nos dejan bien en claro qué se vincula en cada sede y de qué manera. Así que, bueno, gracias por este espacio. Me pareció súper importante, como les decía, lo tomo también para la cátedra porque esto enriquece el debate y bueno, poder compartirlo con ustedes muchísimo más. Muchas gracias, Grete. Bueno, en el orden iríamos con el doctor Revilla, que ya lo vemos. Bueno, el doctor Pablo Revilla es abogado por la UBA, es posgraduado en el GEM de Taxis de la Boston University School of Law, es doctor en Derecho Fiscal por la UBA, es profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario en la Universidad de Buenos Aires y es un director del Centro de Estudios de Derecho Tributario y Financiero y es secretario de la Procuración General de la Nación. Así que, Pablo, un placer. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Les pido por favor que me digan con sinceridad si se escucha bien, porque si no, bueno, lo dejamos para otro momento porque la tecnología ya estamos acostumbrados a que no siempre nos juega a favor. Así que avísenme sobre todo los que están presentes. Muchas gracias por la invitación a los doctores Lozano, Baile, a la doctora Shafrick. Para mí es un placer en nuestra facultad presentar este libro, Boleta de Deuda, que, como decía la doctora Zabalza, tiene una lectura muy ágil, porque tiene una estructura lógica muy clara que arranca de las potestades administrativas, sigue con la boleta de deuda y culmina con las defensas oponibles, del cual me voy a ocupar yo, y en especial la manifiesta inexistencia de deuda. Mi charla de hoy se va a centrar en esas defensas oponibles, especialmente en tres, que son el pago, la falta de legitimación pasiva y la prescripción, temas que me gustan mucho y que me gustaría compartir algunas reflexiones que trae el libro y añadirle algunas más. Creo, como dicen, bueno, acá me están avisando que se escucha mejor por Zoom que presencial. Avísenme los que están presencial, puedo hablar más despacio o hacer de alguna otra forma algún esfuerzo. Como dice, Se escucha perfecto. bien, bueno, gracias. Como dijo el doctor García Puyés, detectaron un tema los autores que no, creo que la doctrina no lo había abordado mucho, que es la boleta de deuda como eje de la ejecución fiscal y cuál es el ámbito de incumbencia del Poder Judicial para revisar esa boleta de deuda
al cual hizo referencia recién la doctora Cali. Y acá es un tema crítico que nos encontramos siempre cuando abordamos un proceso de ejecución fiscal. ¿Hasta dónde podemos avanzar con el estudio de las defensas en una vía de apremio sin entrar en la causa de la obligación, sin desvirtuar el carácter ejecutivo de ese proceso? Y los autores proponen un límite que es muy interesante. Ellos dicen que se puede discutir la causa de la certificación que realiza el funcionario administrativo al emitir la boleta de deuda, lo cual está permitido. Creo que es algo de la idea que yo rescato del capítulo segundo, que no es lo mismo que discutir la causa de la obligación. Causa de la certificación versus causa de la obligación. Causa de la certificación está permitido, que es la tarea que hace el funcionario de dar fe de que la deuda está fundada. ¿Está fundada en qué? En una determinación de oficio, en una declaración jurada impaga, y que esa deuda que surge, que está fundada en esa determinación de oficio, en esa declaración jurada, es exigible. Pero, dicen los autores, esto no es lo mismo que discutir la causa de la obligación. Lo que no se puede hacer es entrar a analizar ese acto administrativo, esa determinación de oficio, esa declaración jurada en la vía de apremio. Y aquí es donde ellos indican que en ejercicio de su derecho de defensa en juicio, los ejecutados pueden plantear tanto la inhabilidad de título basada en defectos formales, que como decía la doctora Zabalza, son raros, la falta de firma, la falta de conceptos, ya es algo que se ve poco, como la falsedad de título. Y la falsedad de título sí nos abre un campo enorme donde no hay deuda, o donde la deuda que está certificada no es exigible. Y sobre esa base entra en el capítulo quinto, que es el que yo me toca dedicarme. Ellos abordan en primer lugar el pago documentado y luego hacer toda una serie de precisiones muy claras sobre cuándo está documentado, cuándo el pago es parcial, cuándo el pago es total, qué efectos tiene ese pago parcial, si eso implica si el pago es tardío, si el pago tardío conlleva la carga de las costas a quien pagó tardíamente. El problema que subyace aquí es el pago, porque muchas veces no nos queda claro cuándo hay pago. ¿Y por qué es importante cuándo hay pago? No solamente para oponer la excepción, sino también para el cálculo de los intereses punitorios. ¿Por qué? Porque los intereses punitorios, la ley de procedimiento tributario define cuándo se inician, el artículo 52, pero no dice cuándo terminan. Dicen que se inician, comienzan a devengar desde el momento de interposición de la demanda, pero no nos dice cuándo finalizan. Y lo lógico es que finalicen cuando se produce el pago. Y esto surge de un fallo de la Corte, Caja Complementaria de Previsión, donde la Corte dice que los punitorios se calculan hasta el momento de la efectiva cancelación del crédito. Efectiva cancelación del crédito, les pido que se queden con ese concepto. ¿Por qué? Porque el problema se planteó en una causa que es Oil Combustibles, AFIP contra Oil Combustibles, del Fuero Contencioso Administrativo Federal, es el expediente CAF 3093 del año 2018, donde hay tres momentos. Un primer momento, le inician la ejecución fiscal a Oil Combustibles y le embargan preventivamente en su cuenta los importes del juicio más los intereses y las costas. Esto ocurrió en febrero del 2018, el embargo. El segundo momento, que es cuando se dicta sentencia mandando llevar adelante la ejecución, marzo del 2018. Y un tercer momento, abril del 2018, donde se transfieren los fondos embargados de la cuenta de Oil, primero a la cuenta del juzgado y en la segunda semana de abril a la cuenta de la FIP. Entonces, la FIP dice, para mí el pago se produce cuando el dinero entra en mi cuenta. En consecuencia, pretendo que se calculen los intereses punitorios hasta abril del 2018. Y el Juzgado Contencioso Administrativo y la Sala 1 de la Cámara Contencioso Administrativo Federal le dicen que no. Le dicen que los punitorios se calculan hasta el momento en que se dicta la sentencia. Esto es marzo del 2018. ¿Por qué? Porque dice que en ese momento las sumas ejecutadas se encuentran disponibles para el acreedor. Pero ¿cuál es el problema? Que se encuentren disponibles no significa la efectiva cancelación, como sostuvo la Corte en este fallo Caja Complementaria.
Entonces la FIP interpone recurso extraordinario y acá hay un dictamen de la Procuración, donde la Procuración parcialmente le da la razón a la FIP y le dice que el pago se produjo cuando el deudor cumplió de manera forzada con la cancelación de su crédito. Y ese cumplimiento forzado de su crédito se produjo cuando se le detrajeron de su cuenta bancaria las sumas que habían sido embargadas la primera semana de abril del 2018. Que luego esas cuentas, por diversas vicisitudes procesales que hubo en el expediente, llegaran más tarde a la FIP, ya es una cuestión ajena. El pago se produce con la detracción forzada de las sumas ocurridas en las cuentas de Oil Combustibles. Bueno, finalmente la Corte recurrió al artículo 280 el 17 de septiembre del 2024, con lo cual no sabemos cuál hubiera sido el criterio, pero acá tenemos un punto sobre el pago y cuando se produce que todavía parecería estar abierto a discusión. Un segundo punto sobre el cual tratan los autores es la falta de legitimación pasiva. Y ellos sostienen que esa falta de legitimación pasiva debe ser manifiesta. ¿Y qué significa manifiesta? Manifiesta significa que tiene que haber una discordancia entre el sujeto al cual se le emitió la boleta de deuda y quién es el demandado. Esto sería, en criterio de los autores, el único supuesto en el cual se habilita la falta de legitimación pasiva. Y este criterio también es el que sostiene la Corte desde un fallo que ya tiene sus años, 1976, provincia de Buenos Aires contra Hidronor. Ahora, ¿cuál es el problema que podemos ver acá o que vemos acá? Cuando esa falta de legitimación pasiva se cuestiona sobre la base de la constitucionalidad de la norma que le atribuye el carácter de deudor. Cuando el sujeto cuestiona que no es deudor del tributo. Y acá la Corte, en esta causa Hidronor, sostuvo que, bueno, en realidad esto no es una falta de legitimación pasiva, sino que es una inhabilidad de título. Aunque dice, será el juez el encargado de encuadrar en una o en otra defensa lo que plantea el demandado. Pero lo cierto es que muchas veces nos encontramos con deudores que en base a la constitucionalidad del tributo que se le pretende aplicar, consideran que ello no le debe ser cobrado. Esto es, en estos últimos años ha sido frecuente un debate respecto de las cooperativas, las mutuales, todos aquellos sujetos sin fin de lucro que se les quiere cobrar el impuesto sobre los ingresos brutos, aun cuando la ley de coparticipación federal establece como pauta uniformadora para todas las jurisdicciones que el impuesto sobre los ingresos brutos únicamente se cobra para los sujetos que tienen fin de lucro. Y los fiscos locales recurren a sus propios códigos fiscales, y sus propios códigos fiscales se apartan de esta definición que da la ley de coparticipación y requieren únicamente la actividad onerosa. Entonces, en estos casos, en una ejecución fiscal de impuestos sobre los ingresos brutos, se está demandando a una cooperativa, a una mutual, ¿podrán estos sujetos plantear la falta de legitimación pasiva? ¿Podrán plantear la falsedad de título? ¿Deberá el juez entrar en el análisis de la constitucionalidad de ese reclamo? Y acá estamos más allá de la constatación de la causa de la certificación, porque hay una determinación de oficio que efectivamente exige el impuesto sobre los ingresos brutos aplicando la ley local, que lo único que requiere es actividad onerosa. Entonces, ¿puede o no puede el juez? ¿Debe o no debe? Y desde un precedente del año 1963, que los autores citan en el libro, que es Municipalidad de Luján contra Atlántida, la Corte dice que los jueces de grado deben analizar esos planteos de constitucionalidad aún en el marco restringido de un proceso de apremio. Y esta doctrina se viene reiterando pacíficamente desde entonces, y en el marco de las cooperativas y de las mutuales creo que esto va a adquirir importancia porque en el año 2024, en Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi, la Corte ya dejó claro que esta pauta informadora es obligatoria para las provincias y que las provincias solo pueden exigir el pago del impuesto sobre los ingresos brutos cuando se trata de actividades con fin de lucro y no meramente onerosas. Por lo cual, en estos casos, el control de constitucionalidad debería primar. Y el último punto, la prescripción, donde también nos vamos a encontrar con planteos de inconstitucionalidad de las normas de prescripción en un proceso de ejecución fiscal. Y acá también vamos a advertir esa tensión entre la causa de la certificación a la cual hace referencia el libro
y el necesario, el obligatorio control de constitucionalidad que debe hacerse aún en los procesos de apremio. Y para no caer en el tema tan discutido de la prescripción de los tributos locales, con el cual con el doctor Baile hemos hablado mucho de esto, así que no vamos a hablar sobre esto, tenemos incluso planteos de este tipo en el marco de las normas nacionales. Hay una causa actualmente en trámite, AFIP contra Tecna, Contencioso Administrativo Federal 83.530 del año 2016, donde el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales número 3 declaró la inconstitucionalidad del artículo 17 de la 26860, que es un artículo que suspendió el curso de la prescripción. Y ahí se debate la constitucionalidad o no del alcance de esa suspensión, si es con carácter general o no. No importa la discusión de fondo, pero fíjense que aún en el marco de un proceso de apremio se declaró la inconstitucionalidad de una norma que establecía, en este caso, que suspendía el plazo de prescripción. Esta causa todavía no tiene decisión de la Corte. En conclusión, creo que el libro pone el foco y nos obliga a pensar sobre un punto que es crítico en materia de ejecuciones fiscales. ¿Hasta qué punto podemos avanzar en el estudio de las excepciones, de las defensas, sin desvirtuar la causa de la obligación? Tenemos un claro punto de tensión, que es cómo limitar el estudio a la causa de la certificación, como dice el libro, y al mismo tiempo cumplir con ese deber que tienen todos los jueces de realizar el control de constitucionalidad en el proceso. Este planteo está hecho muy bien en el libro, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Bueno, en este caso, vamos a continuar. En el orden, con la doctora Neves. Ella es abogada por la UBA, es especialista en Derecho Tributario por la universidad, profesora adjunta en materia de Derecho Tributario y profesora de doctorado en la Universidad Austral y en la Universidad Católica. Y es secretaria de entrada en la Corte Suprema. En el caso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, Luis, Juan Carlos. Bueno, hemos llegado al final. Aquí empieza el capítulo sexto. Hemos llegado al final, dicen Luis y Juan Pablo. Esperamos no habernos aburrido. Si no, creo que si algo no hace el libro de la regresar la cita de entrada es aburrir. Creo que no, creo que justamente lo que los autores hacen a lo largo de todo el libro y en este último capítulo que me toca abordar es algo que podría considerarse un sello característico de Luis y Juan Pablo, que es se interrogan, cuestionan, reescriben adelante como interrogantes, reescriben fallos de la Corte y debaten, pero es algo que ella rescataba el año pasado en el libro de teoría, que creo que es algo que se perdió, no sé si por miedo a la crítica o quedar cancelado, que es el debate de ideas. Es decir, ellos traen autores, pero cuando traen autores, los traen no para decir cómo sostienen, sino que dicen, bueno, dice esto, no nos parece. No están claros, pero explican, pero no, yo, digamos, para no parafrasearlo, algunas de estas partes estoy rescatando, pero justamente con esa idea, la idea que es poner en debate, ya creo que desde el título mismo, desde cuando comienzan con esto, bueno, la naturaleza jurídica, que seguramente a muchos autores les habrá hecho ruido, y que sería bienvenido también eso, el debate escrito en ese sentido. Fíjense cómo ellos traen, por ejemplo, el capítulo es inexistencia manifiesta de deuda, a veces le agregan el exigible, no explicando lo que dice la Corte, pero fíjense, por ejemplo, esto, ¿no? Dicen qué es lo que dice Carranza Torres sostiene. Las ejecuciones son admisibles las defensas sustentadas en la inexistencia de la deuda, siempre que ellas resulten manifiestas o traen una fácil comprobación que no desvirtúe lo reducido del marco cognitivo propio de la ley. No nos parece que esa interpretación constituye una descripción exacta de la doctrina de la Corte. Es decir, ahí se arriba negro por neutral. Y me encanta ese juego que hacen, de verdad, porque recuerda esto a algunos debates famosos que solemos leer que hacían los autores de otros países o de otras generaciones, incluso Jara y Francisco Martínez. Ojalá sea bienvenido esto y se tome. También puede tener que ver con esto que vos sabés de decir, bueno, yo soy un poco afín al derecho tributario, entonces por ahí, bueno, ese miedo o esa
no sé si decirlo mío, esta cosa que a veces por el respeto, pero realmente yo creo que esto está traído con un respeto muy académico y de verdad muy que alienta eso, lo que es el debate. Y desde ahí ellos manifiesto mi existencia de deuda, lo que hacen es tratar de ir construyendo esa teoría que hablan del principio y que unen a lo que es la naturaleza jurídica que traen como la boleta de deuda como acto administrativo, y en esa construcción hacen ese, si se puede, si se me permite, como creo que no es casual lo de la cita de Sherlock, porque es un método muy Sherlock de traer el contexto, traer la normativa, explicar hasta desencadenar y decir, bueno, parece a primera vista, no se confunde el lector, nos pasó lo mismo, pero cuando uno lo va diciendo, incluso tampoco da nada, por supuesto, porque en esa construcción que ellos arman tres categorías, las voy a explicar rápido, pero antes cuando uno lo va diciendo, la teoría de construcción, tampoco da nada, por supuesto, porque se animan a decir, y este dato no lo tengo, no surge. Y como no surge, voy a tomar cuál elige tu propia aventura. Lo que lo dicen así, pero se puede tomar las dos hipótesis. Y entonces toman las dos hipótesis y dicen, bueno, si esta, puede pasar esto. Y si es de esto, pero digo, eso también me parece como muy auténtico en que están razonando, están pensando y no están repitiendo. Porque fíjense, solo leo esa partecita, ¿no? En mi no surge claramente del texto de la sentencia que la boleta tuviera como accionario a Julio X en ese carácter. De hecho, la Corte relata que fue de primera instancia estimó necesario abrir la excepción. Y eso es porque dicen, no obstante ello, el análisis que hacemos a continuación trata ambas posibilidades, que la boleta hubiera tenido o no como destinatario a Julio Tanto. Es decir, hablen, por eso me parece como muy auténtico de ese lugar, y de nuevo me parece que es para ponerlo a debate o no bien. La construcción que hacen también muy original, como alrededor de todo el libro, al tratar de remitir una existencia de deuda, y que es realmente, hasta muchas veces me llaman, pero no se trata de que sea sencillo, no, se trata de ver en cada caso concreto algunas situaciones. Y me parece muy interesante la categorización, de, bueno, vamos a tratar de tres supuestos distintos. Por una, las artistas que hacen esta legitimación de la boleta de deuda, que tiene que ver a veces cuando lo que certifica en sí es un acto, una determinación inconclusa, es una todavía las vías recursivas estaban suspensivas, se van explicando los ejemplos. Y después trabajan mucho, o sea, categorizan defensa basadas en la legitimidad, están explicando las diferencias, y ahí toman, en ese primero, y es muy interesante porque son muchos supuestos federales, que es verdad que en general cuando uno trabaja en ejecución fiscal, sobre todo desde la jurisprudencia sistematizada de la Corte, es mucho más, no sé si es más sencillo, creo que hay mucha más cantidad de lo que es la segunda y lo que tiene que ver con los tributos locales. Pero en ese primero me pareció fundamental un montón de situaciones de tributos federales y situaciones que pasaban en el caso de impuestos nacionales. El segundo, por supuesto, el segundo es como muy rico porque tiene que ver con esto que hace la invocación del derecho federal y de las normas federales, y me pareció muy interesante, sobre todo por lo difícil que es a veces explicar qué es esto de preservar el derecho federal o no, qué es lo que se busca. Me pareció muy interesante cómo lo expresan. Bueno, ¿qué significa esto? Fíjense, ¿no? Dice, defensas fundadas en derecho federal. Pero decir, ¿qué es esto? A ver, ¿cómo lo explico? Cuando un litigante invoca que la nación pone una barrera federal a la aplicación de una norma local. Creo que es muy didáctica la definición, porque a partir de ahí van construyendo los ejemplos de la ley 15336 o de distintas leyes, y cómo las normas procesales locales no pueden impedir ni poner un límite al tratamiento del tema, no es que van a ser resultados, sino bueno, a ver cómo se trata eso. Entonces ahí y ahora muy bien del artículo 31, ¿en qué sentido lo abordan? No es la creación, no es que entra de la creación, lo que están es a decir, vos no podéis no tratar esto sobre texto de tu norma, tu impedimento. Por eso me pareció también es la forma en que lo va a trabajar, y que aparte aclaran de entrada a casi nos vamos a quedar en lo que son tributos locales y la invocación y preservación del derecho federal y cómo lo ha ido construyendo la Corte a partir de ahí. Y el último, que es el del contexto normativo, que dice, bueno, acá encontramos pocos supuestos en los cuales es claro, pone la extensión subjetiva y la certificación, pero de nuevo, es como que toda la construcción de ese capítulo, además de parecer un abordaje muy digamos, muy original en todo sentido, te hace pensar en un montón. De nuevo, porque no se trata de estar de acuerdo en todo, se trata de eso, de sentirse como interpelado, pero a cuestionar, a debatir, a pensar, a decir, bueno, de este modo no lo había mirado, o de este modo no lo había analizado, lo hubiese puesto acá, pero lo traen. También hace a lo largo de todo el libro lo que traía Pablo, que es esto de la falsedad, un poco explicando por qué
ordenamientos no hay falsedad de título, porque eso lo consideran un error. Es decir, es un libro muy amplio, como decían acá, de lectura, pero que te invita a pensar en un montón de aspectos. La verdad que felicitaciones. Y si Pablo, vale. Adiós a todos. Bueno, bien. Le vamos a decir ahora una cosa solo, ¿no? Sí, claro. Y después, si les parece, también abrimos a preguntas. Sí, esa es la pregunta. ¿Cómo? Esa es la pregunta, ¿cierto? Sí, parece bien. Sí, ¿no? ¿Qué las de Pablo? Bien, bueno, entonces, sí, me parece. Pues son las difíciles, porque nunca había una más sencilla. Bueno, entonces podemos abrir a preguntas, ya sean estamos presentes, quienes están en el chat. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Por ahora. Pero también abran el micrófono, por supuesto. Yo puedo escucharlos, así que. Para también fomentar un poco el debate a partir de tan buenas exposiciones. Yo, para como la difícil, entonces me parece la maestra, pero mira Mira, que Pablo habla de lo de prescripción y de falta de legitimación, y son las dos muy buenas preguntas. Lo único, yo hay un matiz. Me parece que la prescripción está pensada como defensa, como todos sabemos, la prescripción puede ser de la facultad del fisco para determinar o de la acción para reclamar el cobro. Acá yo estaba hablando de las prescripciones para reclamar el cobro. Y si el fundamento para peticionar que se decrete la prescripción está fundado en una inconstitucionalidad, no hay duda de que esto debería ser tratado en el marco de la ejecución. Esa era la postura de algunos momentos. O sea, esto es por fuera de Clicross, no lo estoy pensando por fuera de Clicross. Y respecto a la falta de legitimación, ahí yo veo un matiz que me parece que, a diferencia del de prescripción, la inconstitucionalidad, por ejemplo, el ejemplo que ponías vos, Pablo, de la Alberdi, ahí sí que no estamos apuntando a unas facultades que tienen que ver con ejercer esa acción, sino la de la determinación allí certificada. En ese matiz, yo creo que retomando un poco lo que decía recién ahí, que está en el libro, es si el derecho surge de una norma federal, sí, porque la normativa local sería la valla, impediría el reconocimiento de ese proceso, lo pospondría para el proceso ordinario, y en cambio, si esto no es así, porque no está fundado en la norma federal, y acá estoy pensando porque lo que uno puede entender como naturaleza de compromiso asumido en la ley de coparticipación, no. Ahí me parece vendría el matiz, por lo menos en la respuesta mía. No sé si vos viste algo. No, una sola cosa. Las inconstitucionalidades pueden tener que ver con normas locales entre sí o como normas locales respecto de federales. Esto segundo no podría ninguna legislación local impedir, definitivamente. Sin embargo, fíjate que en el modo que tradicionalmente ha sido planteado el alcance del Ejecutivo, donde se sacan muchas ideas que tienen que ver con la ejecución del pagaré, que no tienen que ver con la ejecución, con el apremio fiscal propiamente dicho, se tiende a decir, bueno, esto dejémoslo afuera porque da para una discusión muy larga. Y la verdad es que esto no lo podemos dejar afuera, no lo pueden dejar afuera las provincias. Y la verdad es que yo no conozco ninguna ley nacional que lo haya dejado afuera de un modo claro, por lo menos. O sea que creo que cualquier interpretación en ese sentido no sería una buena interpretación. Hay una cosa que, bueno, desde ya muchas gracias por todo lo que han dicho. En este caso te lo digo a vos, pero lo digo también tanto para Margarita como para la doctora Cali, que definitivamente
han hecho un trabajo, y Anaí que han hecho un trabajo realmente muy importante. Anaí la reserva porque quiero decir una cosa en particular. No, quiero decir una cosa en particular. Yo creo que todos hicieron aportes sumamente interesantes. Hay uno que es muy rápido de destacar, que viene de ustedes dos, que tiene que ver con que lo que nosotros estamos diciendo de algún modo obliga a darle un contenido a la discusión en el apremio directamente relacionado con lo que hace que esté expedita al coro de la vida pública. Es decir, no son dos capítulos distintos donde yo digo esto por un lado y esto no. Esto viene todo con interrelacionado. Me parece que ustedes lo señalaron muy claramente. Si cabe alguna duda de que nosotros estamos tratando de decir eso en el libro, lo digo actualmente. Si ahora va la parte que tiene que ver con la experiencia mía, pero también es una experiencia actual, porque en definitiva, es decir, los dos estamos abocados en una pelea similar, con la única diferencia que yo tengo que firmar. O sea, yo me estoy jugando el impuesto y en cambio se está jugando el enojo conmigo. Mira, ya es sin detalle y no depende. Yo lo que les quería decir es que el desarrollo histórico de esto es interesante. Yo empecé con el tema preocupado, estando en una situación parecida a la de Pablo, pero no en la Corte, sino en la Procuración General. Esto último deberían mandarse. O sea, muy parecida a la de Pablo, es similar o idéntica a la de Pablo. Que es, aparecía el tema de las instituciones fiscales y además empezaba a aparecer el tema de la inexistencia manifiesta, y algo habíamos aportado, seguramente. Pero en aquel entonces, la ley 11.683 permitía ir más allá en el análisis de la causa. Ya no era solamente la causa de certificación, sino en alguna medida tocaba la causa del hecho impuesto. En una medida moderada, si ustedes quieren, que no viene al caso de tratar ahora, los artículos deben entrar alrededor del 93, 94, muy fuerte. Era una ley 683 bastante distinta a la ley. Cuando yo tomé el tema nuevamente, pero ya como abogado de la matrícula, en muchos casos que tenían que ver con tributos federales y improvisados e concursos, donde uno marcaría bastante como tiene que hacerlo normalmente un abogado en favor de sus clientes. Ya no está tan preocupado por la verdad clínica objetiva, sino por tratar de vender una solución. Y luego aparece el tema de volver a estar en un tribunal superior, a tener la responsabilidad, bueno, ¿qué dicen las normas locales acerca de esto? Y uno nota que los fiscos, y acá lo dijo Margarita especialmente, ¿qué pasa con los municipios? Bueno, esto no era por un municipio, pero el fisco de la ciudad de Buenos Aires, aún el municipal era muy sofisticado, tanto en cualquier provincia, sin ninguna duda, siempre. Si usted hablando de una municipalidad de sentido estricto, sería siendo muy sofisticado y tenía la capacidad de imponer ingresos brutos, en el sentido de definir el hecho imponible dentro de estas reglas, digamos, del ambiente, pero en definitiva, para salir, porque entonces iba mucho más allá de una voluntad de guiar. Era una especie de devolución al pueblo de Buenos Aires de la necesidad de sí cuando queríamos continuar. Ahora, el problema ahí es que los municipios suelen ser estructuras relativamente pequeñas, que tienen poca capacidad de generar bolsas de deuda bien armadas. Y aún los que tienen las provincias, que tienen una capacidad de generar las cosas con otras condiciones, uno ve que está tan borrada la relación, está tan separada
la idea de cuándo qué experita el cobro de la deuda fiscal, de cómo se emite o qué constancia se pone en la boleta de deuda, que la boleta de deuda termina pareciéndose a una nota de débito en materia comercial, ¿no? Bueno, esto uno tiene ganas de ponerlo arriba del papel, pero se da cuenta que si lo pone, pega un pisotón y todo el mundo salta de Monty por el parabrisas, es decir, es imposible. Y ahí fue donde empezamos a construir. Pues, a medida que uno va construyendo y enriqueciendo el tema, casi todas las ideas estas son muy anteriores al libro, pero muy anteriores, estoy hablando muy anteriores, son años. Uno llega a darse cuenta de algo que a lo mejor usted lo ve como muy natural, pero que al principio no era tan claro. Es cómo esto de la boleta de deuda termina explicando mucho más acabadamente en lo que la Corte ha puesto como existencia manifiesta de deuda, por lo menos en una buena parte de las hipótesis. Y en las otras ayuda a entender. Y acá yo quiero decir algo que siento que es importante destacar. A mí me parece que la construcción que hizo la Corte es una de esas construcciones que realmente son muy lindas. ¿Por qué? Porque es cierto que no hay una finalización acabada, pero claro, esto se va construyendo caso a caso. Cuando uno va escribiendo los casos, no sabe cuál va a tener el primer punto muy difícil de resolver. Obviamente hay otros que tienen que ver que vos debes tener muy presente, vos también, que es que los cuerpos colegiados uno termina transando y lo que sale suele no ser todo lo rico. No es ideal, no es posible. Esto pasa siempre. A veces es ideal para el que lo ve, porque por lo menos tiene anguila, pero no está la riqueza del lugar. Eso seguro. Ahora me parece que la construcción de la Corte es una construcción sumamente interesante, porque la ha hecho, yo creo que con bastante coraje. Y una buena parte queda captada si uno analiza mejor la boleta de deuda, pero a la Corte no le hemos llegado nunca a esto, porque tampoco nos llegaba a nosotros el debate operativo a la boleta de deuda como un fondo de certeza, que por broma, seguramente el Corte tampoco. Y además el Corte tenía una misión, que era poner los dividendos federales por encima de los provinciales. Tenía más dinero. Con lo cual se le mezcla el curso, pero también ha sido una distinción que parece unitaria, en realidad unitaria en el sentido de unidad, no en el sentido de gobierno unitario, en realidad tiene poco de unidad. En ninguno de los dos sentidos. ¿No? Primero, porque creo que el federalismo se preserva la suprema ley de la nación, y entonces la Corte acabadamente. Y la segunda cosa, pues claro, no hay una teoría única, aunque siempre es más fácil ponerle un nombre, digamos, que sepa que es casi un toque de actuación de la Corte y obligar a que tanto los tribunales federales como la propia Corte, como principalmente las instituciones provinciales, terminen acomodándose a esta construcción. Y esto me parece que el aporte ha sido muy valioso y las condiciones para elaborarlo no han sido fáciles. Me parece que es una cosa que uno tiene que tener presente para entender mejor qué es lo que está juntando cuando quiere reunir todo esto en una teoría común. Bueno, mi homenaje a los que construyen desde la Corte, tanto a Anaí como Pablo. Pablo es, si ustedes miran bien, buena parte de los casos tributarios de la Corte suelen estar remitidos, es decir, resueltos por revisión al dictamen, y todos sabemos que la pluma del amigo Redilla es básica en esto, y bueno, la contribución de Anaí es más visible en el sentido de salud. Bueno, quiero finalizar con una cosa, y es que
me parece que es muy importante que nosotros podamos ir haciendo que los físicos evolucionen hacia una formulación de la certificación que realmente permita un contexto judicial adecuado. Obviamente no es tan sencillo, tenemos una tradición que también ha tirado en contra y a favor, pero esto no es imposible y sería muy bueno para asegurar que lo que dicen las leyes del procedimiento acerca de cómo se llega a la determinación, cómo se llega a impugnar una investigación o lo que fuere, realmente se cumple. Si las boletas de deuda no cumplen los requisitos necesarios para controlar esto, el sistema se acaba o se convierte en discusión a la hora de repetir. Esto es sencillo. Yo creo que acá hay toda digamos, una tarea para que la doctrina tributaria trabaje sobre el tema, nos enseñe más de lo que nosotros pusimos acá y finalmente hasta los municipios puedan hacer las cosas. Pero los municipios terminan haciendo copia y la verdad es que si pudiéramos hacer copia de cosas bien elaboradas, no es la cosa tan compleja, se puede perfectamente y sería muy útil para que los contribuyentes tuvieran pues, esta realidad. Los contribuyentes muchas veces sufren ejecuciones que son poco menos que un disparate y que son difíciles de arreglar, porque tampoco los jueces están capacitados para mirar bien las ejecuciones tributarias. Si es complicado. Si ustedes dicen en general, lo que se intenta hacer es que alguno del tribunal colegiado de alzada tenga especialización con el propósito de compartir con los colegas y a partir de esto elaborar, porque nada de esto es un arcano, pero claro, si esta película no la vi antes, entonces alguien me la tiene que contar. Bueno, esto creo que da para que se trabaje bastante, que llegue a los municipios acabadamente y que nosotros digamos la posibilidad de que el cotejo no sea una mera formalidad. Y luego, sí, por supuesto. Si un sonoro y se terminaba. ¿Le agrego algo? Quiero preguntar en ese régimen de eventos del acto, también están las defensas que están previstas. ¿Cuáles son? Son un montón. Son varias. Sí. Más Más amplio que el artículo 92 de la 1183, más amplio. Bueno, obviamente que el pago, obviamente que la prescripción no contempla la compensación, debe ser establecido porque creo que en general los sistemas provinciales tienen falta de personalidad en el actor o personalidad en su procurador, litipendencia y cosas jugadas, que ustedes la mencionan en el libro, incompetencia, pendencia de recursos con suspensión de pago, que iría también dentro de la inhabilidad, o sea, está como repitiendo, defectos legales en el modo de proponer la demanda, exención del tributo fundada en ley, perdón, a mí, la verdad, cuando lo reflejé, me había olvidado que estaba esa excepción de exención del tributo fundada en ley. Entonces, ¿qué exención? Una exención objetiva de si es actividad industrial o no es actividad industrial. No lo podés discutir en el marco de una ley. son las automáticas que se automáticas. Claro, bueno, no hay un antecedente de discusión en general, porque lo que bien pone exenciones terminan a la corte y a lo mejor declaran incompetencia porque tienen que ver con una norma federal. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el régimen de telecomunicaciones, ocupación del espacio público bien con los municipios, en general viene por ahí más el planteo de la exención. Después, bueno, obviamente la inhabilidad del título, pero por supuesto que no está expresamente contemplada la excepción de inexistencia de manifiesta de deuda. Esa no está contemplada. Sí, obviamente que la Corte de la provincia la ha tomado y la aplica. El criterio que a mí, cuando yo analizaba algunos fallos de la Corte Nuestra de Santa Fe, el tercer criterio, que es el del cotejo normativo rápido, si corresponde o no corresponde,
cuando empecé a indagar, encontré, porque no encontraba delineado en la jurisprudencia, y encontré un caso que para mí podría entrar tranquilamente en ese tercer supuesto que tiene que ver con la discusión de la base del derecho de registro de inversión, que le llamamos nosotros la tasa de seguridad y higiene, con aplicación de criterios de la comisión arbitral. Pero ¿qué pasaba? La Corte no entra a tratar ese punto, que en general en primera instancia lo que sucede es que los jueces no debaten nada, no, se cierran el debate de las excepciones, no las entran a tratar, y llega así automáticamente porque no hay apelación contra los municipios por el recurso de inconstitucionalidad. Y en ese caso, en un caso de la Municipalidad de San Lorenzo, creo que era contra eso, una petrolera, había resolución de la comisión arbitral y del plenario respecto de la base imponible, la determinación de la base imponible. Entonces, la Corte que hizo le dio la razón al contribuyente y volvió el expediente para que después la trate, porque no la había tratado. No había tratado la excepción. Y ese es el que la Corte lo mete como manifiesta la existencia de deuda. Y me parece que ese es el único caso que encontré que puede entrar en este tercer supuesto que ustedes analizan en la... Los otros dos sí están claros, porque de hecho tienen un montón de apremios contra Telecom, contra que plantea la Constitución Federal, son remitidos a la Justicia Federal y la Justicia Federal que legarlos todos. Los todos. Me llama la atención. Porque es un acto local. Bueno. Sí, sobre todo verificación de antenas y toda la discusión con el ENACON, la misma actividad y demás. Ahí plantean la excepción de competencia. Eso lo mixto en competencia. Perfecto, pero para claro, salió el Telecom con San Jerónimo de San Luis. Muy bien, me acuerdo de San Jerónimo. No, hay un comentario. A mí me parece muy interesante, aprendí muchísimo porque hay cosas que yo sinceramente no leí el libro, porque leer obviamente, porque me pareció muy interesante lo que dijeron. A todo lo que dijo el doctor, hay que sumarle una de las cosas que los contribuyentes pagan mucho, no sé, otra provincia, Entre Ríos, por ejemplo, Entre Ríos que lo tengo presente. Y hay otras provincias que han inventado este monitorio de apremio. Monitorio de apremio significa que se inicia la ejecución fiscal y el juez dicta sentencia mandando llevar adelante la ejecución, regulan horarios y le corre traslado al contribuyente para que ponga excepciones. Imagínense, la primera vez que uno recibe una sentencia monitoria de apremio, así se llama, dice una, apelo o pongo excepción, porque tiene una sentencia. Y en el plazo de 5 días hay que oponer excepciones contra una sentencia monitoria de apremio. La sentencia lo único que hace es, me libera la boleta de deuda, cumple 3, 4 requisitos, dicto sentencia, mando llevar adelante la ejecución, regulo horarios, embargo y ejecuto. Voy a las excepciones y después tengo que llegar en la ejecución. Sí. Estoy embargado y muchas veces con el embargo transferido a la cuenta judicial. Entonces llego, imagínense, en esta discusión de planteo la inhabilidad de título por la falta de existencia de la certificación. Es una discusión que nunca va a llegar. De hecho, un caso que ha salido a la Corte, sentencia de Corte, en la Municipalidad de Paraná, diciembre del 24, la Corte revoca la sentencia del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, manda a la provincia en este monitorio de apremio, la provincia dice, sentencia que salió hace 2 o 3 meses, dice, no comparto lo que dice la Corte, no estoy de acuerdo, con lo cual dicto una nueva sentencia, o sea, apartándose de la sentencia de la Corte y mandando llevar nuevamente adelante la ejecución fiscal, a pesar de que la Corte había revocado la sentencia del Superior Tribunal. En la provincia de Buenos Aires también se complica, porque en la provincia de Buenos Aires tenemos juzgados de paz. Es decir, yo entiendo la ciudad de Buenos Aires, yo te digo, la ciudad de Buenos Aires comparado con otras jurisdicciones, en las que no incluso Santa Fe, es Suiza. En la provincia de Buenos Aires, los municipios inician ejecuciones fiscales en juzgados de paz. Juzgados, no mucho, ¿no? Por el monto, pero muchísimos en juzgados de paz.
¿Son todos abogados los que se? Sí, no se está grabando, ¿no? Sí, sí, no, pero hay una cierta relación con el Poder Ejecutivo. Sí, claro. Entonces, esto jugaba de paz, las probabilidades de obtener una inexistencia de deuda. Fíjense la jurisprudencia de la Corte. Corregime ahí. Acapulco Municipalidad Sí, Junín. Todas las sentencias de la Corte llegaron a la Corte Suprema de Justicia por la falta de publicación de las ordenanzas. Bueno, eso porque gran parte de esto, igual acá por salió de lo que ustedes dicen, ojo, ¿qué es lo federal? Una cosa es la falta de publicación, otra cosa es lo que dicen, lo tengo publicado, pero en la página web. ¿Y eso es federal o eso man? Porque ahí es un tema, porque yo necesito que la pongo en la web Pero claro, los municipios ahora tienen el SION, ¿no? El sistema de boletín oficial en el cual la provincia puede publicar su boletín oficial en el SION. Ahora, ¿qué hacen en estos casos? Fíjense, la lucha muchas veces por el derecho, como decía Ieri, ¿no? Los jueces, ¿qué hacen? Resuelven y dicen, yo entré a la página web de la municipalidad, entré al SION hoy y está publicado. Con lo cual, como hoy está publicado, mando a llevar adelante la ejecución del 2010. Digo, no, pero en el 2010 no estaba publicado, o no está acreditado que estuviese publicado. Entonces, muchas de esas discusiones, es decir, estamos discutiendo cuestiones que hacen a la inexistencia de la deuda por básicamente la falta de publicación de las ordenanzas. Y después está el tema, lo que usted decía, doctor, respecto del derecho federal. La doctora dijo, respecto del tema de telecomunicación, de ocupación de espacio público, que la ciudad de Buenos Aires sigue reclamando ocupación de espacio público, a pesar de que el Tribunal Superior ya lo resolvió, la Corte ya lo resolvió y el gobierno de la ciudad sigue iniciando las discusiones, que en la mayoría de los casos en la justicia de la ciudad de Buenos Aires hace lugar a la excepción, tratan la excepción y la resuelven, pero en muchísimos casos en donde los juzgados provinciales, provincia de Buenos Aires sobre todo, lo que dicen es yo no voy a entrar a analizar la existencia de la causa y como no entran a analizar la existencia de la causa no admito la excepción o no admito la excepción de inexistencia de deuda fundada en el derecho federal, con lo cual esas causas terminan todas resueltas, lo más seguro, en la Corte. Claro, esto lleva a un juicio de, puede ser 15 años, porque el juzgado primera instancia, Cámara Contenciosa, Suprema Corte de Justicia de la provincia, con 3 jueces hoy en día, no están integrados, que pueden tardar 5 o 10 años en resolver una causa, más la Corte, bueno, en este caso tiene jurisprudencia consolidada, esto lleva un plazo bastante en la discusión. Entonces, me parece espectacular y lo voy a leer el libro, me parece muy bueno lo que dijeron, con esto aprendí muchísimo lo que dijeron ahí las doctoras, me parece buenísimo. Yo creo que es un aporte muy importante en esto, en la discusión diaria de lo que estamos los abogados respecto de los reclamos sobre de la boleta de deuda. Y lo hemos hablado con Juan Pablo, un defecto, por ejemplo, que posiblemente en el libro y van a haber leído, en la ciudad de Buenos Aires, cuando inicia, no sé si lo siguen haciendo, pero lo iniciaron durante muchos años, iniciaron la boleta de deuda contra Guillermo Lanani y otros, ¿no? eso es inmobiliario. En el inmobiliario. Yo no sé, pero bueno, yo no soy el titular. Yo no soy el titular del inmueble, no del lugar, pero yo demandé contra. Pero ese es el problema, porque yo el principal problema está abierto con la Administración Tributaria Provincial por la desvinculación que tiene, si bien hay un vínculo no es con el catastro, incluso con los revalúos que hacen de inmueble y demás. Pueden justificar en los expedientes judiciales cómo llegan a ese revalúo y eso del lote que aparece, yo no entiendo. En Santa Fe costó un montón corregirlo, ¿sabes por qué lo tuvieron que corregir? Cuando se incorporaron adicionales a los grandes propietarios de inmuebles que necesitaban saber cómo estaban los que eran de más de 2 o 3, más de 2 hectáreas. Pero es terrible, es un problema, no sé cómo será en la provincia de Buenos Aires, lo asumo que porque no es el mismo organismo, es decir, uno es el que hace la evaluación, digamos. Es probable que tengan algunos problemas porque al correr casi todos los juicios de responsabilidad del Estado por emitir mal documentos no saben. Digamos, y probablemente los problemas. Ahora, ¿sabes cuál es el problema? Yo te voy a plantear porque yo te he invitado a estudiar un evento. Sí, bueno, por respeto. Estamos en un ámbito académico.
No, pero no te voy a faltar el respeto. No, por favor, ¿qué hace usted? Fíjate vos una cosa, uno de los problemas, yo creo que es un disparate, ¿no? Lo que estaba mencionando como es un delito. Ahora, la verdad es que una buena parte de eso es fruto de que la ciudad no tiene el control del registro, como cada provincia tiene distinto, y de acá no. Entonces se genera un problema en cuanto al uso de la información registrada, que hace que sea muy complicado el tema de manejar el ABN. Pero nosotros, de todos modos, hemos hecho algunas cosas bastante importantes en esta materia. Hotel alvear, ¿no? Sí. Fíjate un hotel alvear y vas a ver cómo hay un detenido análisis de cómo están haciendo el revalúo con la actualización, si vos querés, de las mejoras al inmueble de la verdad. Y esto es creo que es una constante, por lo menos desde que tiene el tribunal, ¿no? Es una constante que hay alguna seria, digamos, un serio trabajo sobre, no digo que siempre sea acertado, obviamente, sobrehumano, pero me parece que en este caso tenía una razón de ser y te vas a encontrar un análisis que creo que se hace cánones de control sensatos. Pegando una mirada. Al más que al líder. Que el albergue discutiera una idea de ciclos constructivos que la aplicaba el fisco. El tema de la avalúo, me parece también que la dificultad está litigando contra otro organismo. ¿Cómo hacer coordinar esos dos? Es complicado, es muy complicado. Y sin embargo, una institución que apuntan para defender las deserciones y los procuradores de API en este caso, incomprensible. Y a mí yo sé cómo, estuve en la administración y sé cómo es, pero cualquier otro nadie entiende nada. ¿Entendés? Entonces, para mí ese es, a ver, yo soy una defensora neta del juicio ejecutivo cuando corresponde, ¿sí? Porque me parece que, como decía Fernando, es una herramienta fundamental para el Estado. Una herramienta fundamental. Pero si es un título ejecutivo coherente, razonable, aparte de haber cumplido todos los procedimientos, que si no. Es decir, tiene que ser exactamente, es decir, tiene que ser tan aséptico como un discriminante. Exactamente. Le va a llegar ahora en la ciudad de Buenos Aires, le va a llegar. Hoy en día, AGIP está librando boleta de deudas, por ejemplo, famoso, se llama impuestos sobre subsuelos. ¿Cómo se Eso. Y ustedes se fijan, es ocupación de espacio público. Ah, y se llama, le cambiaron el nombre. Y la boleta de deuda dice impuestos sobre subsuelo. Yo no la conozco. No debe tener que ver con el tema de ciudades como Buenos Aires tienen el subsuelo atravesado. Sí. No, sí. Y la tentación de cobrar es grande. A veces se justifica, a veces no se justifica. Pero bueno, fuera del punto de vista de la denominación de luz. En el código fiscal, uno va al código fiscal y busca impuestos sobre el subsuelo. Claro, es como que venga el director de la fiscalización y diga, acá, claro, cambia el nombre. Le ponen. Habría que tomar en consideración en términos de la propiedad nuestra o el dominio es en términos de la extracción de la tierra a una propiedad. No, pero digo, hay muchas veces en donde hay errores, muchas veces en la emisión digamos, en la identificación del tributo. Sí, sí, está claro. Digo, pasa en ciudad, pero bueno, pasa en otras administraciones donde. Y como el contribuyente las defensas son taxativas y son muchas veces pocas las que tiene, cuando encuentra una, bueno, muchas veces en la provincia. El libro tiende a decir de mí, esta idea de taxatividad de las defensas, sáquesela de la cabeza. Las defensas tienen que ser todas y cada una de las necesarias para armonizar el Ejecutivo con las vías para dejar expedito el cobro de la obligación tributaria. Es decir,
Si vos le pusiste que tiene que haber una estimación, bueno, esta estimación se tiene que poder discutir. Si la hubo, no. ¿Sobre qué base? Sobre la base de decirte, mire, esta certificación de que hubo estimación es falsa. ¿Por qué? Porque no la hubo, muéstremela, y ahí empezamos de vuelta. No es lo mismo que discutir la causa de la obligación. Claro, porque decir, de discutir la existencia del hecho imponible, pero también lo africano. Por supuesto, no es lo mismo. Lo que quiere decir, no es lo mismo que discutir la causa del acto administrativo que te dice que se debe y cuándo se debe. Pero sí discutir la certificación. Y la certificación tiene que tener todas las constancias que muestren al juez que está expedito al cobro de la deuda. Si no, no. Y eso a mí me parece que deberíamos hacer una gimnasia sobre ese mundo. Ahora yo estoy hablando un poco como un argentino preocupado, que contribuyente en las cosas. No, pero me parece por eso muy interesante tener más el compromiso de leerlo. Como dijo Fernando antes y como dijeron allá, no es común un libro sobre boleta de deuda, es poco lo que se ha escrito, y sobre todo de la manera en que veo que se ha escrito, ¿no? Entonces, es de agradecer que arrojen luz sobre muchas cosas que hoy en día hasta preocupan a los que tenemos que sufrir ejecuciones fiscales o arreglos. Porque es un puntapié inicial. Trabajar o haber que trabajar más. Pero a mí me parece que el libro marca suficientes razones como para ponerse a meditar y hacer una cosa más, digamos, más completa, más analítica, que es lo que se debe buscar. Y yo te digo, la construcción de la forma está hecha en las peores condiciones posibles, en caso por caso, con derecho provincial. También esto es un tema, la Corte no puede avanzarse en materia de organización judicial de la provincia, del procedimiento provincial, pero tenía que poner algún, y lo ha hecho de un modo realmente, a mí me parece muy, por lo tanto, muy provechoso, que no es poco. Y me parece que encontraron una forma un poco, voy a usar una palabra que no parece que de falta de respeto, es al revés. Tengo un gran respeto, no solo como autoridad, sino que creo que esto ha trabajado bien. Pero el título que han puesto es marketing. Ahora, lamentablemente les parece que lo hemos deformado un poco en la aplicación, no en la aplicación de la COP, pero sí en la aplicación más abajo. Y yo creo que hay que volver a una formulación un poco más estricta, más exacta, pero que nos permita movernos con seguridad. Yo lo que he visto en general es que la terminología que utilizan los jueces, y a veces las partes, ¿no? Pero los jueces en materia de solución de excepciones rememora demasiado lo que es el juicio ejecutivo comercial. Y esto no es que esté mal, a veces al revés, está muy bien analizada, las cosas funcionan, pero claro, estás hablando de una cosa enteramente distinta. Enteramente. Y acá hay mucho para trabajar y para mejorar y además para transmitir, porque en realidad hay cosas, no se le puede pedir a municipios que suelen ser muy pequeños. Porque hay cosas que Ese es el tema, ¿no? Santa Fe y otra cosa es el de No, cualquier municipio de comienzo se dice Claro, capital, muy bien. tenemos nosotros, capital. Capital de Guanajuato. Bueno, Capital no puede ser el municipio de segunda fase. Sí, exactamente. Pero después de eso no hay nada de Capital, no me da otro aquí. Pero fíjese Claro, que muchas veces los incumplimientos, fíjese, Municipalidad de Junín, Ancapol, Municipalidad de Paraná, el Monitoreo de Reno, Municipalidad de Matanza, muchas veces son municipios grandes los que no incumplen, o los que incumplen, mejor dicho, o no siguen ese procedimiento que ustedes dicen. No estamos hablando de los chicos. No, estamos de acuerdo, pero esto tiene que llegar a los muy chicos también. Porque si vos tenés un terreno de total desorden, esto los gerentes lo aprovechan. Sí. Y además hay que reconocer una cosa, es decir, cuando vas más abajo en los niveles de gobierno, ya,
y hay mucha menos transparencia. Entonces ahí todo el mundo aprovecha. El tema de la publicación de las ordenanzas Sí. fue. Vaya uno a buscar una de la municipalidad de La Matanza. Ahora, ojo, La Matanza es mucho más grande que buena parte de la provincia de Que algunas provincias lo ganaron. Que algunas cuadras. ¿Cuántas? Sí, Algunas escuchame, no hay ninguna provincia patagónica que tenga el mismo volumen de La Matanza. Yo no sé. Sí. Y después te puedo agregar otro más. Bueno, y de los municipios, un tema que nosotros ahora estamos viendo en San Rafael, todavía no intervino la Corte, pero es el tema de que en los apremios se plantea la inexistencia del servicio a las casas. Sí, sería la causa. Eso es basta de la causa de la aviación. Sí, algunos nosotros tenemos de otro. No, yo no lo vi en otro lado, pero me pareció bastante grave porque además es la tasa rural. Nosotros tenemos que es por caminos rurales, digamos. Por eso se debate en el sentido. Todo lado, porque es un peligro. Es un peligro, sí. Pero bueno, esto es lo que la política no resuelve, se termina resolviendo la justicia, porque, o sea, ese problema de las tasas. Lo que pasa es que ahí lo tenés sin proceso determinativo previo, porque es empadronado. Entonces, Claro, predeterminado. bueno, tenés que ver por qué herramienta procesal, digamos, de discutir, pero le cae con el apremio del municipio y ahí el contribuyente plantea la inexistencia del servicio. Claro. Porque no hay ningún servicio y es carísima la tasa por hectárea, está vinculada al Sí, precio. sí, sí, el resto del mundo. Entonces, Perdón, lo que pasa, perdón, Margarita, que esto me parece que Santa Fe lo puede llegar a tener, es que se le quiere cobrar a veces la tasa a quien no recibe o no puede recibir el servicio. Es el caso de los puertos privados, que les quieren cobrar la tasa vial por el uso de los camiones que llegan a los puertos. Y los puertos dicen, pero yo no soy el dueño de los camiones, yo no hago uso de la vía de acceso al puerto. La vía de acceso es municipal. Y el municipio dice, bueno, pero a mí los camiones que entran a tu puerto me rompen toda la red vial del municipio. Y el puerto le dice, sí, pero los camiones no son míos, yo no uso esa red vial, no me lo podés cobrar a mí. esa es otra discusión muy interesante, Pablo, que creo que se está encontrando una solución política como corresponde, porque el gobierno provincial sentó a todos los actores, puertos, los pozos, los camiones y demás municipios para que la dejen de cobrar y armar algún esquema diferente para el acceso a los puertos. Creo que eso se va a resolver más, por eso digo, todas las cuestiones que políticamente, por consenso, por actividades correctas no se resuelven, terminan cayendo en la justicia. Y entonces la justicia tiene que actuar correctamente y por ahí tumbar la recaudación de un municipio, que eso es lo preocupante, porque creo que lo de los puertos está encaminado en algún aspecto para eliminar esa tasa. Si no le llaman, mira, no me acuerdo cómo le llaman todos los municipios. Rosario no tiene, pero todos los municipios linderos, porque hay 30 y pico de puertos. La vial la tiene Rosario. No, Alvear tiene Rosario. No, la vial Rosario la tiene. No es Alvear, el puerto de... Alvear tiene, Arroyo Seco, todos los que tienen puertos, porque hay muchos puertos privados. Tanto, no todos, puertos de San Martín hasta Sí. Arroyo Seco, todos existe esta tasa que cobra el municipio, que en algunos municipios, como Puerto General San Martín y demás, es todo. Tremenda la recaudación. Tremenda. Por eso los municipios no quieren largar eso. Entonces, bueno, el gobierno provincial de alguna manera está intentando encontrar un mecanismo. También es cierto que tiene que pavimentar para que pase. Pero No, porque eso es... sí. Claro, es que Siempre en el medio, digamos. es que la importancia de la cuestión real detrás de, porque nosotros el libro bienvenido para tratar de esquematizar, de entenderlo técnicamente y demás, pero después están las cuestiones reales que están en discusión. Hablamos de Atapol, hablamos de Arcor con Mercedes, de esos apremios donde se reconoce como excepción o como elemento definitorio de la inexistencia de la deuda, la falta de publicación de la ordenanza. Pero si uno mira un poquito qué era lo que se estaba discutiendo, qué era lo que se estaba reclamando, se encuentra con que hay tributos muy particulares. O sea, no fue la falta de la ordenanza no estaba publicada, y normalmente la ordenanza no está publicada para nadie, pero ningún apremio por la tasa de servicios generales
conocemos sentencias que hayan rechazado ejecuciones porque la ordenanza no estaba publicada. Eso era porque era un tributo muy particular, muy controvertido, que se quería recaudar de quienes no tenían establecimientos en las jurisdicciones. Entonces, la solución jurisprudencial, en ese caso, el tributo de publicidad urbana, normalmente salió por cuestiones objetivas más que por cuestiones de fondo. Yo te digo, ¿qué hubiese pasado si hubiese sido otro tributo? Si hubiese sido un vecino a que no quería pagar la tasa de servicios generales o hubiese dicho la justicia que la ordenanza no estaba publicada, ¿no? O sea, llegan por otro camino. Y esa cuestión de si el camino no está asfaltado, si el servicio no está prestado y demás, incide mucho. Porque nosotros vemos la sentencia posterior, pero sabemos que los fallos están dictados en causas reales y que han animado también a los contribuyentes, ¿no? ¿Qué pasa en los municipios más chicos? Y por ahí no generan controversias, porque hay que tener un caso para transitar las 4 etapas judiciales, 15 años y demás, ¿no? Los títulos por ahí son iguales y los tributos lo mismo, pero el volumen que genera el reclamo de La Matanza o de los municipios más grandes normalmente es distinto. Bueno, ya estamos bastante cerquita de la hora como te decía, así que de mi parte un placer. No sé si los doctores quieren decir alguna pequeña palabra de cierre. Agradecimientos. Eso, para agradecer. A Margarita, a Gretel, a David, a Pablo, a Fabiana, al centro. La verdad que muchas gracias por el espacio y como siempre muy a gusto. Muchas gracias. Bueno, obviamente yo también agradezco a todos, y especialmente para mí. Voy a agregar Es verdad. ustedes saben además, yo al micrófono, mira el sacrificio que verifica. Además de agradecido, Muchas gracias. Muy bien.